sistemas funcionales en estos tres grandes grupos. Uno que llamamos sistemas aferentes, que son los encargados de llevar información hacia el neuroeje, o sea, cordón espiral encéfalo. Otros que llamamos eferentes, que son los que están relacionados con los sistemas que se encargan de llevar la información hacia afuera del neuroeje. Y unos que llamamos integradores, que se encargan de regular tanto la información que llega como la información que sale del sistema nervioso central. Entre los integradores tenemos el sistema cerebeloso, el sistema extrapiramidal, el talámico, el sistema límbico, en fin, hay gran cantidad de conexiones que se asocian como un sistema y se describen así. Todos están integrados entre sí. Los sistemas aferentes los dividimos en somáticos, que son los que traen información de estructuras somáticas, músculo esquelético, hueso, cápsulas articulares, en fin. Los que llamamos sistemas aferentes especiales, se llaman así, porque tienen una vía de acceso diferente, unas características diferentes a los somáticos, y porque pues, no constituyen estructuras somáticas como tal. Aquí se incluye entonces el olfato, el gusto, el sistema auditivo, el sistema vestibular. Los sistemas viscerales aferentes hacen referencia básicamente a todo aquello que tiene que ver con transporte de información de las vísceras, de los fluidos hacia el neuroeje. Y los eferentes los dividimos en estos dos grandes grupos, somáticos y sistema eferente visceral. El sistema aferente visceral y el sistema eferente visceral, estos dos constituyen lo que llamamos el sistema nervioso autónomo o sistema visceral como tal. Entonces nosotros vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, se incluirá algo del sistema eferente visceral, hablaremos de los sistemas eferentes somáticos y hoy nos de todo realmente. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre los sistemas aferentes somáticos generales. Y para eso vamos a hacer descripción de dos tipos de información. Una que tiene que ver con la vía del dolor y otra que tiene que ver con el sentido de propiocepción, el sentido de posición. Muy bien, entonces los somáticos los dividimos en tres grandes vías. Esta que llamamos la vía del dolor y temperatura, porque la información de dolor y de temperatura va más o menos por el mismo tipo de neuronas. Este que llamamos tacto profundo o sentido de posición o propiocepción, que quiere decir eso básicamente, sentir cómo están las partes de nuestro cuerpo. Este que llamamos tacto superficial. Tacto superficial hace referencia a un sistema que lleva información que no es dolorosa, que tiene que ver con los movimientos de la postura, pero que es muy importante, que es un estímulo suave que general sobre la piel. Por ejemplo, el tacto que tenemos nosotros a colocarnos una camisa. Colocar esta cosa, uno siente algo, sabe la forma, pero además siente alguna textura y demás. A eso lo llamamos tacto superficial, que es muy importante. No lo vamos a describir por cuanto el tacto superficial tiene dos vías de acceso al sistema nervioso central. Una es la misma vía del dolor y también la vía del tacto profundo. Entonces digamos que ahí van esas neuronas que llevan esa información como acompañando esas dos vías. Entonces vamos a hablar inicialmente de la vía del dolor como tal, recordemos que también va ahí, situación de temperatura, y después hablaremos de la tacto profundo. Independiente de cuál de los tres vamos a hablar del sistema somático general, una de las características es que la información de cualquier sistema aferente se origina en un receptor. ¿Okay? Y los receptores, ustedes ven en la teoría, con un detalle, simplemente lo que voy a mencionar es que tienen varias maneras de clasificarse. Una es de acuerdo a su localización, entonces lo llamamos receptores superficiales, los que están en la piel, que es lo que está pintado aquí, y los superficiales los dividimos en terminaciones libres, que ustedes las ven aquí pintaditas en rojito, muy bonitas, con receptores encapsulados. La característica clave de esto es que el
receptor como tal es la misma neurona, no es una estructura diferente, es la porción más distal de la neurona, es como decir, la mano es el receptor. Si está libre, si nada lo cubre, pues lo llamamos terminación libre. Si tiene un guante puesto encimita, pues lo llamamos encapsulado. Esa es una manera de clasificarlos desde el punto de vista estructural, anatómico, histológico. Otra manera de clasificarlos es de acuerdo a la velocidad en que se inicia el estímulo y se mantiene el estímulo, pues receptores de actividad rápida, lenta, intermedia, y también pues dependiendo de la función que tenga. Si llevan información de dolor, se llaman nociceptores. Si llevan información de sentido de posición, proprioceptores. En general se dice que todos los receptores pueden llevar cualquier tipo de información, pero hay algunos que están como ligeramente más especializados. Por ejemplo, las terminaciones libres que aquí vemos nosotros, pues son las que se encargan más de llevar información. Estos son los receptores. Esos receptores se continúan entonces con las fibras nerviosas, que serían dendritas o axones, como ustedes quieren llamarlos, y todos ellos se reúnen y van a formar entonces lo que llamamos un nervio periférico. Entonces, por ejemplo, receptores localizados en la parte del dedo pequeño, en la parte de la palma, se van reuniendo las fibras, se van reuniendo y forman un nervio periférico. Entonces, los nervios periféricos son prolongación de los receptores, y en general los nervios periféricos que provienen de los receptores encapsulados son ricamente mielinizados, son fibras gruesas, mientras que los receptores que se originan son continuación de las terminaciones libres son fibras delgadas, no poco mielinizadas. Entonces digamos que eso nos sirve porque las que son muy mielinizadas llevan la información muy rápido, las que no son mielinizadas o poco mielinizadas la llevan rápido, pero comparativamente más lento. Entonces, desde el punto de vista, digamos, aferente, las fibras nerviosas o el nervio periférico contiene miles de fibras aferentes que llevan diversos tipos de información sensitiva. Para efectos de dolor, repito, los más estudiados y señalados son las terminaciones libres, pero repito de nuevo, otros receptores también pueden llevar información nociceptiva. Estos receptores están localizados, los superficiales, pues en la piel, a lo largo de todo el cuerpo. Nosotros tenemos receptores en todas partes, solamente que la densidad de receptores varía de un área a otra área del cuerpo. Por eso algunas áreas del cuerpo detectan mejor los estímulos que otras áreas. Por ejemplo, la mano, el puntero de los dedos, tiene una gran cantidad de receptores y nosotros lo usamos para detectar mejor las cosas. Nosotros usamos el codo combinativo que decimos con la mano, detectamos mucho mejor. La cara tiene una población impresionante, una densidad impresionante de receptores, los labios, la lengua, y nos permite entonces percibir con mayor facilidad la gran cantidad de estímulos. Este es un esquema que se hace para discriminación de dos puntos. Entonces, hacemos al mismo tiempo el estímulo simultáneo de dos estímulos dolorosos, suavemente dolorosos, y se detecta con qué distancia separada los dos la persona detecta que son dos estímulos y no uno. Entonces, entre más pequeña la distancia, pues la población de receptores es mayor. Entonces, aquí lo que se señala es que definitivamente en la cara, en la mano, es donde tenemos mayor población de receptores. Para la espalda, por ejemplo, tenemos que hay receptores, pero la población es mucho menor, entonces la capacidad discriminativa sensitiva comparativamente con la cara es mucho menor. Sí. Desde el punto de vista de evolución funcional, ¿por qué las terminaciones nerviosas libres no tienen mielina? ¿Pues no tienen mielina? Sí, o sea, porque pueden tener las terminaciones libres como tal, es la parte más distal de la neurona. Las fibras nerviosas en general son no mielinizadas o poco mielinizadas, esa es la característica que tienen.
¿Por qué somos así? Ah, bueno, así somos. Se supone que porque no es necesario, o sea, porque pues no son estímulos que se necesitan como una respuesta tan rápida, por ejemplo, es de dolor, tú no necesitas sentir el dolor muy rápido, sino mantener el dolor en cuanto esté el daño o el peligro, entre comillas. Entonces, pues la mielinización es para acelerar, pues, por lo que se aísla eléctricamente la neurona. Entonces, pues si no necesitas que sea algo rápido, pues es un gasto también mantener la mielina, entonces, si no es necesario, no es necesario. Ok, eso es un nervio, la parte, digamos, distal, cómo se va originando, cómo se va agrupando. Todas las fibras aferentes poseen un cuerpo. Entonces, todas las fibras que llevan información de las extremidades y del tronco forman un nervio periférico, sus fibras se dirigen, todas se dirigen por los nervios espinales, entran por la raíz dorsal de los nervios espinales que vimos ayer, bueno, el lunes, y ahí está el ganglio de la raíz dorsal. Entonces, todos los 31 pares de raíces dorsales vienen ganglios, y ahí están los cuerpos de todas esas neuronas que traen información aferente somática. ¿De acuerdo? Que como se pinta aquí, pues unas pueden ser fibras delgaditas, otras pueden ser fibras gruesas, pero ahí está el cuerpo de esas neuronas topográficamente organizadas y también de acuerdo a la función están organizadas. Para el cuerpo, cuello, se organizan de esta manera, todas tienen el cuerpo ahí, en ese ganglio, y en ese ganglio las fibras se continúan hacia el cordón espinal. Esa es la porción que está entre el receptor y el ganglio, lo llamamos la porción periférica. Y la porción que está entre el ganglio y el cordón espinal lo llamamos la porción central del nervio periférico. Es el mismo nervio, pero se divide así porque en neurología, por lo menos, usamos un método diagnóstico que se llama electromiografía y velocidades de conducción. Y uno con ese examen puede detectar si la lesión está en la parte periférica o en la porción central. Entonces se divide de esa manera así. Entonces toda esta información termina en el cordón espinal, lo que es del hemicuerpo y parte del hemicuerpo. Cuando es de la cara es muy importante desde el punto de vista, importante no es importante, pero desde el punto de vista sensitivo, pues, una población neuronal muy grande. Entonces, las tres ramas que inervan la cara, B1, B2 y B3, el nervio oftálmico, maxilar y mandíbular, esas fibras penetran al cráneo a través de diferentes orificios y los cuerpos de esas neuronas se localizan aquí, en el ganglio. El ganglio se llama ganglio de Gassen o ganglio del trígeno. Allí están los cuerpos de todas estas neuronas y de a partir de ahí se forma como tal el nervio trigémino, que es el que va a llevar la información, penetra el tronco por el pedúnculo conductor, por el puente y termina, para efectos de dolor, aquí en el núcleo inferior del trigémino que se localiza en la médula y en el cordón espinal. Ese núcleo entonces lo conocemos como núcleo espinal del trigémino. Entonces, para los dos se mantiene esa, digamos, distribución topográfica. Una parte periférica, el ganglio, y la parte central, que es la que va, bien sea el cordón espinal o el tronco cerebral. ¿De acuerdo? Muy bien, ya veremos cómo es la vía de dolor del hemicuerpo y después miramos la vía de dolor de la hemicara. Es dolor de rodilla, dolor de muela es dolor, pero el acceso de la información al sistema nervioso es un poco diferente. Entonces, cuando hablamos de la vía de dolor del hemicuerpo, desde todo el hemicuerpo viene la información en general a partir de terminaciones libres. Todas las fibras se asocian, se reúnen, forman parte de los nervios periféricos, penetran por la raíz dorsal de los nervios espinales, ahí están los cuerpos de las neuronas y penetran a las astas posteriores. Que les había mencionado, a las diferentes capas de las astas posteriores. Como se pinta aquí, como pintamos aquí, en general la mayoría de las terminaciones lo hacen en la capa 1, 2 y 3, o lo hacen en la capa 5, más o menos. Puede ser 4, en fin, terminan en las astas posteriores. Digamos que hay una organización
uno topográfica y también desde el punto de vista funcional. En estas capas, entonces, se van a encontrar dos tipos de neuronas, unas que son interneuronas, que se encargan de transportar la información hacia las astas anteriores, y de las astas anteriores harán sinapsis con motoneuronas que llevan la información hacia afuera con las raíces ventrales y van a formar lo que constituye, digamos, el arco reflejo. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos una olleta, vamos a ver y está caliente, eso produce dolor, rápidamente quitamos la mano, ¿de acuerdo? No se ponen a pensar, me estoy quemando, quito la mano, ¿de acuerdo? Entonces, este es un grupo de trabajo que hacen las interneuronas. Otras hacen conexión con un grupo de neuronas que se localizan aquí, en la capa 5 o en la capa 6, y a partir de ahí salen una cantidad de fibras, inicialmente no minimizadas, que atraviesan la línea media del cordón espinal, cruzan, se mielinizan y ascienden por el hemicordón del lado opuesto. Entonces, estas fibras se originan en el cordón espinal, repito, se cruzan por delante de esta cavidad que usualmente no existe, que se llama el conducto de Epéndimo, o sería lo remanente del conducto de Epéndimo. Se cruzan, todo esto es no mielinizado, aquí se mielinizan y forma entonces un gran fascículo de fibras que llamamos las fibras o el tracto espinotalámico. Se llama espinotalámico en general, que es útil porque nos indica que va del cordón espinal al tálamo, o también se llama espinotalámico ventrolateral porque un grupo de fibras asciende por el cordón anterior y otro por el cordón lateral. Entonces, estas van ascendiendo. Entonces, si ustedes imaginan, la información llega del hemicuerpo al hemicordón del mismo lado, se cruza la información y asciende formando el espinotalámico. Entonces, en la medida que vamos ascendiendo, el espinotalámico va a ser más grueso porque le va llegando cada vez más información. Y asciende atraviesa el tronco cerebral y llega al tálamo del lado opuesto. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, si tomamos la extremidad inferior, el tronco y la extremidad superior, entonces las fibras vienen del lado izquierdo, aquí estaría el hemisferio izquierdo, ¿de acuerdo? Es izquierdo, penetran al cordón espinal, hacen la sinapsis que hemos señalado, se cruzan y van ascendiendo, como ustedes se dan cuenta, muy bien dibujado, por favor. Se va engrosando más este hace espinotalámico, atraviesa el tronco y llega hasta el tálamo, ¿de acuerdo? Con una característica que está aquí, que quisimos señalar, ustedes se dan cuenta, las fibras penetran al cordón espinal, al hemicordón del mismo lado, pero un grupito de estas fibras que penetran ascienden y terminan en las astas posteriores del mismo lado, otras descienden y terminan en las astas posteriores del mismo lado, y otras terminan al mismo nivel. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es que llegó todo al mismo nivel, se cruzó y ascendió, sino que una sube un poquito, 1 o 2 segmentos, otras baja por 1 o 2 segmentos, hacen sinapsis y ahí sí van para el lado opuesto. Estas que ascienden y descienden están por detrás de las astas posteriores y es lo que llamamos el fascículo del Isauer, que les había mencionado. Es sustancia blanca que está por detrás de las astas posteriores y corresponde al hecho de que las fibras ascienden y descienden. Por eso cuando hay dolor, en general no tiene un nivel tan preciso porque la información que llega aquí llega a varios segmentos arriba y abajo. Entonces hay sinapsis, se cruza la información, va ascendiendo, aquí le llega información, ya sigo, del pie, aquí de la pierna, del músculo, del tronco y aquí la extremidad superior, entonces se va haciendo cada vez más grueso. Ascendiendo por esta parte, por el cordón anterior y lateral, eso se llama espinotalámico ventrolateral. Al ascender va por la medula, por el bulbo raquídeo, por detrás de las olivas, en el puente va en la parte posterior del puente, y el mesencéfalo está por detrás de la sustancia líquida y llega y termina aquí, en el tálamo. Entonces, esto
Esto es un fascículo que viene a parte periférica al cordón espinal, y en el cordón espinal apenas ingresa, se bifurca, asciende de 7 sinapsis con interneuronas que se cruzan y van a formar este fascículo. Entonces, lesiones en el cordón espinal, de acuerdo a la altura de la lesión, pues nos va a afectar la sensibilidad en la parte que corresponda al hemicuerpo. Entonces, toda la información de dolor del hemicuerpo del lado izquierdo llega al hemicordón izquierdo. Del hemicordón izquierdo, la información se cruza y asciende por el espino talámico, digamos, del lado derecho, y va a terminar en el tálamo del lado derecho. Entonces, al tálamo le va a llegar información de dolor, nociceptiva, del hemicuerpo del lado izquierdo. Por el tracto espino talámico derecho va la información del lado izquierdo. ¿Está claro? Y dice, pues es todo. ¿Sí? Lo más confuso que puede haber, pues así es, así somos. ¿Okay? Si lo miramos, pues tenemos dos hemicuerpos, derecho e izquierdo. Entonces, como se pinta aquí, los del lado, pongamos aquí, los del lado, no importa, digamos que se va izquierdo y derecho, el lado izquierdo llegan aquí, ascienden un poquito, se cruzan y lo van ascendiendo, los del otro lado vienen aquí, ascienden un poquito, se cruzan y van ascendiendo, lo que llaman aquí el tracto deslizado. Entonces son dos espinos talámicos cada vez más gruesos, la información llega a los dos tálamos, a unos núcleos específicos del tálamo, que llamamos el núcleo ventral, posterior y lateral del tálamo. ¿Qué se llama? Núcleo ventral, posterior y lateral del tálamo. ¿Qué es el claro? En los expertos positivos, por ejemplo, ahí cuando lo escribo del ganglio del trigémino, llega a un núcleo espinal del trigémino, también segundo a ese. Ya lo vemos, sí. Sí, tiene otro nombre, pero vale, aquí se cruza en el cielo. Ya miramos acá, esto es el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, ¿ok? Entonces ahí estamos, ¿de acuerdo? Eso es todo. Pues, mejor dicho, eso no es todo. Eso es una mancheta. Así es la descripción. Pero eso modo. Y es lo que tenemos nosotros en cuenta cuando examinamos. Uno toca aquí, y sabe que está examinando el lado opuesto, el hemisferio no opuesto. Al revés, se afecta este lado, pues sabe que se afecta el lado opuesto. ¿Perdón? El tracto espinotalámico hacia como el detrás del talón. El tracto espinotalámico, ¿cómo llega al tálamo? No, viene aquí. Si tú lo ves acá, este es el tracto espinotalámico, ¿cierto? Tú ves que va ascendiendo por todo el cordón espinal. Lumbar, torácico, cervical. Atraviesa el tronco cerebral. En la médula está por detrás de la oliva, en el puente, la parte detrás del puente, en el mesencéfalo detrás de la sustancia negra, y llega al tálamo, a un núcleo que se llama núcleo ventral posterior y lateral. ¿Perdón? Núcleo ventral, posterior y lateral. Tiene alguna mirada ventral, posterior y lateral. Perfecto, que uno perfectamente ubicado. Mira dónde está el reloj. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, aquí está la cosa. Bueno, aprovechando pues aquí esto del tálamo, hasta ahora, digamos, la información del dolor va a distribuirse. ¿En qué circunvolución dirían ustedes que se distribuye? ¿En cuál? Según ese esquema. En la circunvolución postcentral distribuida de manera topográfica, toda la información de la cara hasta la cara, mano, extremidad superior, extremidad inferior, ¿de acuerdo? Toda esta parte del hemisferio cerebral. Muy bien. Entonces, esto es el espino talámico. Pero si uno lo mira con un poquitico más de detalle, en realidad el espino talámico tiene tres componentes. ¿Okay? Uno que hemos llamado espino talámico, que mencionamos, repito, la información, las fibras se cruzan, ascienden por acá, por detrás de la oliva, en la parte de atrás del puente, en el mesencéfalo, que aquí no lo pintaron, pero bueno, hay una área que se llama mesencéfalo, y igual tálamo, y el tálamo a la corteza, pero no somos. Pero hay otro grupo de fibras que van por el espino talámico, pero se quedan en una serie de núcleos que están ubicados en el tronco cerebral,
y se llaman estos núcleos reticulares. Entonces, a ese grupo de fibras se les llama el fascículo espino reticular. Los núcleos reticulares están en la línea media del tronco cerebral. Es lo primero que aparece en la escala evolutiva, es lo primero que aparece en el desarrollo embrionario. Tiene 20.000 conexiones. Entre otras cosas tienen que ver con la vigilia, digamos, con la postura, con cambios de tono muscular. Entonces viene la información ascendente y hace sinapsis con ese grupo de núcleos que están a lo largo del tono cerebral. Y repito que llamamos núcleos reticulares. ¿De acuerdo? Entonces, se llama haz espino reticular. De estos núcleos reticulares saldrá información que va a ascender o va a hacer arcos reflejos o lo que sea. Por ejemplo, si hay un estímulo de dolor, la información de dolor viene por aquí, asciende, estimula estos núcleos reticulares que a su vez envían información hacia abajo y uno cambia la postura. ¿De acuerdo? Si nosotros pensamos algo que nos produzca dolor, digamos, unos baldocines que están muy calientes, nos toca uno cambia la postura, cambia el tono muscular de los músculos, permite la contracción de otros, entonces de esa manera nos sirve mucho esta información. Y otro fascículo que hace parte del espino talámico o que acompaña al espino talámico es un grupo de fibras que asciende por todo el tronco cerebral, pero termina en la sustancia gris periaqueductal. La sustancia gris periaqueductal se localiza en el mesencéfalo. Entonces, estas fibras van hasta el mesencéfalo, sustancia gris periaqueductal, y por eso se llama a este grupo de fibras espino-mesencefálicas, porque van allí a la sustancia gris periaqueductal, que a su vez recibe información de otras partes y que a su vez va a producir una información que va a descender. Pero es un complejo nuclear localizado en el mesencéfalo, alrededor del acueducto cerebral. Repito, recibe información de otras regiones del cerebro y además información de estas fibras que van a sentir. Eso es para el hemicuerpo, ¿de acuerdo? Para la hemicara, entonces, tenemos las tres ramas que he mencionado, que provienen de terminaciones libres, como se señala aquí. V1 pues inerva superficialmente la frente, la córnea, la conjuntiva, parte del dorso de la nariz. V2 inerva esta porción de la cara, tercio medio, la dentadura superior, parte del paladar duro, del paladar blando. Y V3 inerva el tercio inferior de la hemicara, la dentadura inferior y parte de la lengua desde el punto de vista del dolor. Si nos mordemos la lengua, pues el dolor va por la V3. ¿Okay? Entonces, las tres penetran el cráneo. Aquí están los cuerpos de esas neuronas. Las fibras van hasta el tronco cerebral y van aquí al núcleo espinal del trigémino. ¿Okay? Ahí termina entonces las fibras aferentes que van al núcleo del trigémino. Desde la hemicara derecha terminan en el núcleo espinal del trigémino del lado derecho, las de la hemicara izquierda terminan en el núcleo espinal del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Muy parecido al hemicuerpo. Las fibras que penetran terminan en el hemicordón del mismo lado. Aquí termina en el núcleo del trigémino del mismo lado. ¿Y qué pasa entonces? Llega la información al núcleo del trigémino, al núcleo espinal del trigémino, se llama así porque una porción de este núcleo va al cordón espinal, está topográficamente organizado, las partes de la cara tienen una capa en cada parte de este complejo nuclear. Y de ese núcleo espinal del trigémino, allá hay sinapsis, allá hay interneuronas, salen fibras que se cruzan, todo se cruza. ¿Por qué? Se cruzan y ascienden por un fascículo que va acompañando al espino talámico. Se llama diferente, se llama lemnisco trigeminal, pero va igual con el espino talámico. ¿Okay? Entonces asciende, va al tálamo, a un núcleo que está al ladito del que les mencioné. Se llama núcleo ventral posterior y medial del tálamo. Y lateral, se llama
inmediatas. ¿Okay? Ahí mismo, les termina aquí en ese núcleo específico del tálamo. Y de ahí la información, parte de esa información va a dirigirse aquí a donde está la carga. ¿Okay? Entonces, miren ustedes aquí una cosa. Miren. La información de la hemicara derecha llega al núcleo del trigémino espinal derecho. Topográficamente organizado. Maravillosamente organizado. De ese núcleo salen fibras que se cruzan y ascienden por acá. ¿No? Entonces uno mira en la médula, sobre todo, el grupo raquídeo y parte del tenemos aquí el núcleo trigémino del lado derecho. ¿De acuerdo? Y aquí el núcleo trigémino del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Pero por aquí va ascendiendo el espino talámico derecho, que lleva información en el cuerpo izquierdo. Y por aquí va ascendiendo el espino talámico del lado izquierdo, que lleva información del lado derecho. Entonces, si hay una lesión aquí donde está el núcleo del trigémino, ¿qué va a pasar? Hay compromiso de la hemicara del mismo lado y del hemicuerpo del lado derecho. ¿Okay? Entonces, es el único sitio, cuando ustedes examinan, si les van a hacer queja de problemas sensitivos en la hemicara de un lado y del hemicuerpo del lado opuesto, el único sitio es ahí, en la médula del puente. ¿Okay? Porque ahí está el núcleo, pero por ahí va ascendiendo el espino. No es que esté inventando una persona, sino que es así. ¿Okay? Así es. Entonces, aquí ustedes ven, va el espino talámico ascendiendo y ahí está el núcleo del trigémino que recibe información de la hemicara del mismo lado. Pero el espino talámico trae información de la hemicara del lado opuesto. Entonces son dos detalles a tener en cuenta. Toda la información llega al hemicuerpo del mismo lado, cada cuerpo. Toda la información se cruza y asciende al tálamo y el tálamo por diferentes músculos va a llegar a la corteza. Les recuerdo que el tálamo es un complejo nuclear que recibe información de todas partes y esos núcleos se integran. Entonces la información del olor que llegó al tálamo, también esos núcleos tienen información de otras partes y se integran con otros gestos. ¿Okay? Este es el trigémino, tenemos esa foto, ustedes ven entre 1, 2, de 3, aquí está el ganglio del trigémino penetrando al puente y ahí estaría localizado el líquido espinal. Un paréntesis aquí del trigémino, propaganda hoy para el trigémino. Ustedes ven aquí, B1 ya es que inerva el tercio superior, centro frontal, parte de las fosas nasales, seno frontal. ¿Okay? B2 que inerva el tercio medio, los cornetes, el paladar, la dentadura superior. De una hemicara, dentadura superior de la hemicara derecha, hemipaladar, como algo así. B3 que inerva por fuera, está encargada de la inervación del tercio inferior, dentadura inferior, parte de la lengua, parte de los labios inferiores, la mitad del labio inferior. ¿De acuerdo? Y todo va al tronco cerebral. Si nosotros lo vemos aquí, tenemos lo mismo, ustedes ven aquí trigémino de un lado, trigémino del lado opuesto, trigémino del lado opuesto, la parte de atrás no es trigémino de la lengua, sino es un osofaringe. Muy bien, entonces miremos, ese es el trigémino. ¿De acuerdo? Y ahora hagamos un poquito más quietos. Probablemente eso, mira por favor, segunda cara, arriba, acá abajo, acá. En este momento, ¿qué es lo que sientes? Que no siento esta. No sientes. ¿Dónde lo sientes? Desde la corona hasta donde se lo siente. No siente desde la. ¿Aquí la corona? Hasta aquí, ¿no? Hasta luego. ¿Sí? ¿Qué ven a la viejita? Una vez que tiene años. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Qué le ven?
vale, vale. Un raspón. Un golpe en la frente. Se O sea, cayó. ¿qué le ven? Digamos que no ¿qué le ven? Morados. Lesiones en la frente, totalmente. Uno se casca en la frente, pues puede que se casque de lado derecho, pero se casca de la frente, y de lado puede estar aquí. Usted ve, tiene las lesiones. ¿Lo ven aquí? Que llegan hasta el párpado. ¿Qué segmento sería ese? Tal vez tiene el B1, que afecta también la conjuntiva y que puede afectar la cola. Entonces, esto, mírenlo bien por favor, es herpes zóster, que compromete B1. El herpes zóster es un virus, herpes zóster, y compromete generalmente las fibras sensitivas. Por alguna razón. Todos tenemos, dicen, herpes zóster, latente. A todos nos puede dar esa vaina. Las personas mayores de 50 años tienen mayor proclividad para que les dé herpes zóster. El herpes zóster no mata, nada. Da estas vesículas que van por los nervios sensitivos, estas vesículas se secan, esas vesículas se van. Pero queda mucho dolor, que se llama dolor postherpético o neuralgia postherpética, y es un dolor muy difícil de manejo. Entonces, propaganda, personas mayores de 50 años que ustedes vean, ¿se vacunó contra el herpes zóster? No, vacúnese. Ay, que mire, que se vacune. ¿Ok? Porque la vacuna previene que les dé herpes zóster, previene que les dé neuralgia postherpética. Entonces, esta señora tiene aquí herpes zóster, compromete la frente, el párpado está como hinchado el párpado porque está invadido. Y si ustedes miran el movimiento ocular, señora acá, miren bien. Dígame si está normal el movimiento ocular. ¿Mueve bien el ojo? No, ¿qué le pasa al ojo? No se mueve hacia afuera, ¿cierto? Entonces tiene compromiso el nervio ocular externo, del nervio abducens, el músculo abducens, o del nervio abducens. Entonces es una señora que tiene herpes zóster que compromete B1 y también tiene compromiso del músculo, del nervio motor. Y les dije, el herpes zóster afecta la parte sensitiva. Le dijimos, wow, herpes zóster, compromiso motor, no está descrito. Entonces fuimos a publicarlo y dijimos, busquemos en Google. Y aparecen papers de esa. Entonces, bueno, sí afecta también la parte motora, pero más la parte sensitiva. Herpes zóster, por favor, propaganda, vacuna. Justifique la segundo punto. Y ustedes seguramente van a ver. Neuralgia inteligente. Esto es una vaina heavy. Es dolor severo. ¿Okay? Severo, como dice aquí, dolor agudo, que dura segundos, en general de segundos. Y les queda como un dolor ahí, otra vez. A veces no sé, ya la verdad es que me duele muchísimo. En una época, decía que la gente con esto se suicidaba. Porque era tan el dolor que no se podía controlar que era mejor vivir sin dolor. No, es mejor morirse a que no se severo. ¿Listo? Entonces es un dolor agudo que dura pocos segundos, en general la primera vez más segundos. Recurre. Parece como un shock, o que lo están apuñaleando, ¿ok? Y no se ve nada. Al examen uno ve a la boca, no sé qué, y nada. O sea, no tiene ni inflamación, no tiene nada de esa parte.
¿Qué lo desencadena? Miren ustedes aquí la importancia. Lo desencadena a, ¿cómo se llama esto? Masticar, o lavarse los dientes. Muy parecido al dolor de muela. Entonces ustedes van donde el odontólogo, o al revés, la odontóloga nos remite porque oiga, tiene dolor, pero no es de las muelas. O nosotros mandamos, dígame a ver, cuando digo nosotros, es todos estamos aquí, díganme a ver si tiene algo en las muelas. Si tienen ganas las muelas, listo, si no, háganle ahí. Y aquí es muy importante, también se desencadena con el aire, con tocarse. Entonces a veces llegan a urgencias con una bufanda, no quieren hablar, porque es que si hablan les entra aire y les da dolor. Es un dolor severísimo. Neuralgia del trigémino. ¿Okay? Puede haber episodios de periodos de remisión, quiere decir que se quita el dolor por meses y después vuelve y aparece, vuelve y aparece. Y con el paso de los años se va haciendo más recurrente. Dolor severo se llama el trigémino. ¿Por qué? Porque compromete o B1, o B2, o B3, o B2 y B3, o todas. Cuando es B1, pues no nos mandamos donde los oftalmólogos porque pues nada que ver con muelas. Pero cuando es B2 o B3, pues sí. ¿Okay? Entonces, esto ha sido motivo de mucho estudio. Es un grupo de pacientes en general, son más mujeres que hombres. Y es un dolor severo. ¿Okay? Entonces usamos medicamentos. Si no mejoran con medicamentos, entonces miramos qué está pasando. Y en los años como 70, 60, 70, 80, se pudo establecer que a veces había un fragmento de una arteria, de la arteria cerebrosa superior, que comprimía B1, o bueno, nervio trigémino, y lo comprimía. Y si se operaba y se le comprimía ese nervio trigémino, se quitaba la neuralgia. Y también se describió que operaban, no encontraban nada y cerraba y se les quitaba la neuralgia trigémino. Entonces uno dice, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué hacemos nosotros ahora? Manejo médico. Si no mejora, manejo médico y estudios. Imagínate, pues teníamos en esta época la resonancia, hace 20 años no teníamos resonancia mitad, entonces era más complicado. Y ustedes ven, aquí está el trigémino y aquí está el trigémino comprimido por esas ramas arteriales. Este es un loop de la arteria que está dando la vuelta, como es un corte, pues se ven dos arterias que están dando la vuelta. Entonces lo que se hace es ponerle una esponja separando la arteria del nervio. Y eso nos quita la neuralgia del trigémino. Otra opción que hacemos nosotros, pues hacemos en medicina, es bloquear el cambio del trigémino. A través del agujero oval se inyecta una sustancia, se hace radiofrecuencia y se bloquea el cambio. Eso es cierto. A la boca, quiero. Pero se les quita lo mejor. Muy bien, entonces propaganda para el nervio trigémino, tengamos pendiente eso entonces del nervio trigémino. Entonces, para terminar la parte de acceso de la vía de dolor al cerebro, les mencioné, la información llega al núcleo ventral posterior y medial, el núcleo ventral posterior lateral del tálamo, y a partir de ahí, les mencioné, se dirige a la corteza parietal, a la circunvolución posterior. Pero un grupo de información de dolor que se origina del tálamo termina en el lóbulo de la ínsula. Y otro grupo termina también de información va a la circunvolución del cinto, que garantiza, o mejor dicho, que integra esa información de dolor con parte comportamental y con otros elementos que están aquí integrados en la ínsula. Entonces, por eso uno le da a una persona cuando da dolor, pero además se acompaña de un comportamiento. ¿Okay? Todos nos podemos golpear en la rodilla. La respuesta de cada cual es diferente. Claro, también depende del paso que se pegue uno, pero hay un comportamiento ahí. Caramba, se me ha golpeado en la rodilla. Sí. Puede decir que no, caray. Muy bien. Entonces llega la información a esas tres partes, les recuerdo. Llega la información a giro poscentral, organizado topográficamente. Llega la información a la
circunvolución del orillo de la ínsula y a la circunvolución del cíngulo, y a partir de aquí se integra con una gran cantidad de áreas corticales. 3 palabritas antes del receso. Les mencioné a ustedes la sustancia gris periaqueductal, 2 palabritas de eso. Entonces la sustancia gris periaqueductal recibe la información ascendente, ¿cierto?, del dolor. Se activan neuronas en la sustancia gris periaqueductal. A la sustancia gris periaqueductal, entonces les mencioné, les llega información del espinotalámico, pero a esta sustancia gris periaqueductal les llega información del hipotálamo, de la amígdala, del sistema límbico. Bien, entonces es pequeñita, pero le llega información de muchas partes. Y de esta sustancia gris periaqueductal, que se activa en parte con el estímulo de dolor, la información desciende. Y voy a señalar estas 2 núcleos. El locus ceruleus es un complejo nuclear que está en el puente, y los núcleos del rafé medio, rafé es que está en la mitad, pero se llama rafé medio, o sea que está más en la mitad, está en la médula. Entonces la sustancia gris periaqueductal se activa por el estímulo nociceptivo y la información va al locus ceruleus y la información va a los núcleos del rafé. Al núcleo rafé medio que está se llama núcleo magno, que está en la médula, línea media de la médula bulbo raquídeo. De estos 2, esto también es importante, pero voy a señalar estos 2. De estos 2 sale información que va a las astas posteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Miren ustedes, de los núcleos del rafé magno, que son ricos en serotonina, descienden neuronas a las astas posteriores. De los locus ceruleus, también neuronas que contienen norepinefrina. El locus ceruleus es un área que tiene neuronas que expresan norepinefrina, que terminan aquí en las astas posteriores. Los 2 son facilitadores, son estimuladores. ¿Qué hacen? Estimulan interneuronas en las astas posteriores. Esas interneuronas expresan endorfinas. Esas endorfinas bloquean los receptores opiáceos. Entonces, ¿qué se hace? Viene el estímulo de dolor y se bloquea aquí y se bloquea también aquí en las neuronas postsinápticas. Entonces hay un bloqueo presináptico y postsináptico. De esa manera se inhibe el dolor. Es uno de los varios mecanismos que tenemos nosotros para inhibir el dolor. Entonces, asciende la información del dolor, llega a la sustancia gris periaqueductal, desciende, ¿cierto? O sea, llegó a la corteza, me duele el dedo gordo del pie derecho, ¿de acuerdo? Pero desciende y ayuda a inhibir el dolor. No es 100% que lo inhiba, pero disminuye muchísimo, pues de acuerdo a la intensidad y demás. ¿Ok? Entonces, esa es una de las múltiples funciones que tiene la sustancia gris periaqueductal. La gente que hace ejercicio produce más actividad en la sustancia gris periaqueductal, y lo que se produce es mayor cantidad de endorfinas, que son la endorfina endógena. Entonces, si quieren soñar bien rico y natural, hagan ejercicio, por favor. Ya no hemos soñado bien fácil. Barato. No, que es duro ganar grandes, es decir. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues, hay mecanismos que engañan al cerebro y lo llamamos dolor referido. Pues hay capítulos en medicina que se llaman síndromes de dolor referido. ¿Qué quiere decir eso? El cerebro siente el dolor en una parte del cuerpo, pero en realidad se origina de otra parte. ¿Okay? De la vesícula, del apéndice, de todas las partes viscerales, mejor que las partes viscerales. Aquí pintamos la parte del corazón, de la arteria coronaria. Es cuando se inflama la arteria coronaria, se ha producido un infarto o angina y un preinfarto. El estímulo aferente, estímulo aferente visceral, las neuronas llegan al ganglio radiogrosal, ahí está el cuerpo de neuronas y termina en las astas posteriores, ¿de acuerdo? Pero a ese mismo sitio les llega información aferente, somática, de una parte del cuerpo que no es la arteria coronaria y termina aquí, en el mismo sitio, en las astas posteriores. Y a partir de ahí, la información se va al cerebro por el haz espinotalámico, pero llevando la información como si proviniera de la parte
Entonces la persona, por ejemplo, hace ejercicio, ay, me da dolor en la extremidad superior izquierda. Claro, uno le da dolor, si uno levanta, pues está tengo dolor, pero es que un infarto es muy eso. Pero cuando este dolor aquí es un dolor que sugiere con algunas características que el dolor no está en el brazo, sino que está en el corazón. Lo llamamos dolor referido. Otro sitio que se refiere mucho, no está pintado aquí, es el del mentón. Está mucho dolor en el mentón asociado con algunas características. O dolor en el pecho. Dolor en el pecho, ¿no? ¿Será que me dio un infarto? Y para eso hay que ver muchos síndromes de dolor referido. Por ejemplo, una vesícula, da dolor en el hombro. Dolor en el hombro. Claro, si se cayó y se quedó en el hombro, pues es la vesícula, es que se cayó, pero si está así, algo digestivo y demás, y aumenta el dolor ahí, pues puede ser eso. ¿Okay? Otra característica importante del dolor. El dolor del miembro fantasma, y esto es una maravilla. Pues digo yo, que está mal dicho maravilla. Esto es un fenómeno muy importante. ¿Qué pasa? Personas que tienen dolor y tratable, intratable, que no hay más nada que hacer sin que amputarles esa parte de la extremidad. Se les quita la extremidad y siguen con dolor. ¿De acuerdo? Se llama dolor del miembro fantasma. Ya le quitaron el brazo y sigue con dolor en el brazo que no tiene. Ahí sí no hay aspirina de Bayer que sirva, porque es que no hay nada, ¿de acuerdo? Haciendo amputación. Se llama síndrome del miembro fantasma. ¿Qué hay que hacer? Ustedes se imaginan, ustedes viendo a alguien, en general, esto es después de un trauma, o guerra, o trauma, un accidente de tránsito, lo que sea, por diabetes, por cangrejo, en fin. Llega la persona sin la extremidad, con dolor severo en la extremidad que no tiene. ¿Qué tienen ustedes? Nosotros con neurología, ya también es eso. Entonces, pues se ha estudiado mucho, ¿qué hay que hacer? Entonces, que si es el muñón del nervio, que no sé qué, que estimular por aquí, que estimular por aquí. Se hizo un estudio publicado en el 2007. Buenísimo estudio. ¿Qué es el estudio? Tomaron unos pacientes, ¿qué dicen cuántos? Un grupo de pacientes. Todos con miembro fantasma, todos. Pero se hicieron, tomaron 3 grupos. Ustedes saben que para el manejo del dolor, una de las cosas que hacemos es rehabilitación. ¿De acuerdo? Entonces, que yo de la rodilla, vaya a ver, ya se mejora. Entonces, aquí hicieron rehabilitación. Les colocaron 3 grupos. Un espejo. Y les dijeron a un grupo, usted se imagina que está frente a un espejo. Y usted se imagina que está moviendo el brazo así, la pierna así, que está haciendo el brazo. ¿Se imagina? A otro grupo le dijeron, usted va a mirar el espejo, pero está cubierto el espejo. Usted mira el espejo y hace la vaina ahí, aquí, allá, lo que sea. Y a otro grupo le dijeron, mire el espejo y haga la vaina ahí. Qué bien. Después de 4 semanas. Que los que se imaginaban la vaina serían con dolor. Que los que miraban el espejo cubierto serían con dolor. Que los que miraban al espejo se mejoraron. Entonces, buenísimo. ¿Qué hicieron? Pues tuvimos estos 2 grupos y que miran al espejo. En el espejo. Y se les disminuyó el dolor también de manera considerable. Buenísimo, ¿no? Sí, buenísimo. ¿Ustedes han visto eso? Terapia al espejo. Y bueno, el espejo sirve para muchas cosas. Buenísimo el paper, ¿o no? ¿Eh? ¿Qué les parece a ustedes del paper? ¿Qué le faltaría a ese trabajo? Estuvo buenísimo. Buenísimo, Ana. La explicación de ¿Qué creen ustedes que sí, muy bueno? Estupendo. Publicado en New England. Creo que eso tiene la idea. ¿Qué le falta a ese trabajo? ¿Qué le pasa? ¿Qué dirían ustedes? Sí, buenísimo, buenísimo, pero... ¿Por qué? ¿Ustedes no han visto epidemiología de esa vaina? ¿Estadística?
¿Por eso qué tiene? ¿Qué le falta? El índice de confianza, el intervalo de confianza. Aquí está, mírenlo, control. Mantenerlo, o sea, Que sea Estadísticamente significativo. No. más tiempo. Bien, es una vaina crónica. 8 semanas. Una vaina crónica. Es una pena ¿Cómo dan entonces. tiempo? Pues gastritis. Y le dan una vaina para la gastritis. Se mejoran. Pueden darles agua, pueden darles una pastilla de chocolate. Se mejoran. Pasa el tiempo y ya no es ese efectivo. Entonces, el trabajo fue muy bueno, realmente fue muy bueno. ¿Y qué ocurrió? Que la cantidad de publicaciones de trabajos por el espejo aumentaron cantidades. Entonces hicieron un metaanálisis. ¿Y qué observaron? Revisando el metaanálisis, observaron que muchos volvían y recaían. Entonces, en este metaanálisis dicen, no podemos recomendar la terapia del espejo como primera tratamiento de ¿de acuerdo? Porque la evidencia es insuficiente, porque los estudios quedan de grupo. Para aplicar los estudios es esto: estimulación cerebral profunda. ¿Profunda? ¿En dónde? En la sustancia gris periaqueductal. Ya la vimos, que libera opioides endógenos, o sea, endorfinas. ¿Se dan cuenta? No machera esta vaina. Con toda esta información de ciencias básicas se aplica a la vida real. Se les coloca un estimulador. ¿Y qué hacen? Cuando el estimulador está off, ¿okay? ¿Qué pasa? Que la intensidad, el score de dolor, mire, aumenta, da dolor. Lo activan, on, se le baja, estimulando la sustancia gris periaquedutal. ¿Por qué? Porque aprendieron de otra gente que dijo, oiga, esta vaina tiene conexiones, oiga, esta vaina produce esto, entonces para que ustedes vean la importancia del conocimiento de ciencias básicas, de neurociencias. Por eso, ustedes se pueden dar cuenta, el cerebro es importante, pero no más no importa. Que si el cerebro tiene, ¿qué? Pobre Carlos, ¿qué tiempo ¿Proceso? ¿Contigo? Perdón, una pregunta. digamos, en el caso de la tecnología, El receso. ¿Ese de derecho? ¿No pausas? Pausa, reserva. ¿Sí dice receso? Sí. Ok, ya terminamos. No, receso. No, receso.